Jennifer Margaret Linda Haynes nace en 1970 en enero en la ciudad de Reino Unido. Actualmente tiene 53 años de edad. Tiene dos hermanos, Sheila, que es 2 años mayor, y Frank, que es menor. Sus padres son Patricia y Richard Haynes. Esta mujer fue abusada desde muy temprana edad y por ello desarrolló múltiples personalidades para ayudarla con este abuso. Ella nos cuenta sus vivencias en su libro y aunque el libro es bastante explícito, voy a tratar de no hacerlo tanto. Así que si quieres conocer el caso a profundidad, quédate a ver el video. La familia Haynes se mudó de Londres a Australia en el año de 1974. En ese entonces, Jenny tenía 4 años. Su padre, Richard, comenzó a abusar de ella con tan solo esa edad. En Sydney, en Australia, esto se convirtió en abusos sexuales sádicos y casi diarios. El abuso de su padre fue calculado y planeado. Richard disfrutó cada minuto, cada hora y cada día. Los abusos pasaron a ser todas las noches. Me escuchó rogarle que se detuviera, me escuchó llorar, vio el dolor y el terror que me estaba infligiendo, vio la sangre y el daño físico que me causó. Pero al día siguiente, Richard decidió hacerlo nuevamente. Su padre engañó a su hija para que pensara que podía leer su mente. Richard la amenazó con acabar con la vida de su madre, hermano y hermana si ella pensaba en el abuso, y por supuesto, también lo iba a hacer si ella le contaba todo a su mamá. Mi vida interior fue invadida por papá. Ni siquiera podía sentirme segura en mi propia cabeza. Ya no podía examinar lo que me estaba pasando y sacar mis propias conclusiones, dijo Jenny. La niña tuvo que recrear pensamientos en letras de canciones para poder expresar lo que sentía. Cuando ella se preocupaba por sus hermanos decía, no es pesado, es mi hermano. Y cuando pensaba en sus experiencias con su desgraciado padre, ¿realmente quieres lastimarme? ¿Realmente quieres hacerme llorar? Richard restringió todas las actividades escolares para poder minimizar la supervisión de otros adultos. Aprendió a pasar de lejos, a ser una niña muy reservada, porque si alguien se fijaba en ella, su padre la castigaba. Mi papá me obligó a desarrollar múltiples personalidades como la única forma en la que podía hacer frente a su abuso. El abuso de su papá fue extremo, violento, sádico, constante, incluso mortal. Richard nunca llevó a la niña al hospital. Todo esto a pesar de sus lesiones causadas por los golpes y abusos sexuales. El abuso sexual fue llevado hasta los 11 años. Al cumplir los 11 años, la familia decidió regresar al Reino Unido. Poco después sus padres se divorciaron. Pero a pesar de esto, ella nunca dijo nada a su mamá. Su padre no salía de su cabeza y cree que nadie, ni siquiera su madre, estaba al tanto de lo que estaba pasando. Y ahora vamos a hablar de las múltiples personalidades que desarrolló. En realidad ella desarrolló 1569 personalidades. Comenzando por Symphony, que es la niña del vestido verde que aparece en la portada. Ella fue la víctima original del padre y creó a todos los demás para mantener a Jennifer a salvo. Todos excepto a Lily, quien fue creada por Eric. Eric era un alter de Symphony y él era como un coordinador. Tenemos a otro que se llama Ricky y él da los trabajos después de emergencia inicial. Digamos que también, al igual que Eric, se encarga de coordinar. Ahora tenemos a otro que se llama The Ruled Book. Él construye las reglas de interacción para guiarlos y mantenerlos a salvo, es decir, decide quién va a salir, por así llamarlo, y quién no. El asesino, aunque en realidad solo tiene 10 años, se lleva y salva a los alters que ya no pueden más. Es decir, cuando alguien dice puedo irme ya, pues él se los lleva a un rincón, los oculta y pensaba que morían, digamos. Y ese lugar lo descubren después, que es un paraíso como de juguetes para que los alters pues puedan vivir felices. También creó a mujeres como Jenny y Linda. Jenny fue una víctima sobreviviente y ella se enmascaraba. Y Linda, que es una mujer fuerte, competente. Tenemos a alters protectores, que es Músculos, uno de ellos, que es el protector y bueno, está musculoso. Tenemos a Captain Busby, el Capitán Busby, que es el líder del ejército que protege a mamá, es decir, a Patricia, y él está inspirado en los soldados ingleses que protegen a la reina. Tenemos a Janet, que es líder del ejército que protege a Sheila, que es su hermana mayor. Un mundo muy grande y complejo alrededor de Sheila, todas eran no niñas. Escuadrón Capitán, tenemos al jefe del ejército que protege a Frank, que es su hermano menor, y son alrededor de 40 soldados adolescentes.
También crea a Amber, que es la figura paterna y es la mami de los bebés fallecidos, a Judas, aquel que cuenta, el que más empuja a contar lo que viven y también consigue ayuda, a Feliz, que encuentra la felicidad en todo, pero se encarga de cuidar esa felicidad y la oculta siempre de su padre. También a la niña Zombie, que es una pequeña señorita complaciente y hace todo lo que se le pide. Tenemos a Macy, que es una niña víctima aterrorizada. Y como estos alters en su libro se explican alrededor de otros 30 más. Los alters que creó también le ayudan a que recuerde más cosas de lo normal, es decir, que cada alter recuerda lo que vivió y por eso puede contarlo con tanto detalle. Jenny, a causa de todos estos abusos, también llegó a tener muchos ataques de epilepsia. En una ocasión fue llevada al doctor a la edad de 13 años y los médicos descartaron esto porque dijeron que simplemente era un berrinche y una llamada de atención. En otra oportunidad fue llevada nuevamente a servicios médicos y a pesar que su madre dijo que solo tenía un chistoso desmayo, una enfermera le dijo que no era un desmayo chistoso, sino un ataque de epilepsia y tenía que quedarse en el doctor. Aunque Jenny necesitaba lentes, no los tuvo hasta la edad de 5 años y en la escuela la revisaron porque no podía ver el pizarrón, solucionó sus problemas, le dieron sus lentes y Jenny se convirtió en una mejor estudiante. El problema de la violencia en casa no se atendió y su padre usó los lentes en su contra. Desde el día que conseguí mis anteojos, papá los usó como arma. Me robaba las gafas de la cara cada que quería abusar de mí. Me quitó los ojos y los mantuvo como rehenes hasta que terminó de abusar de mí. Me aterrorizó estar sin mis anteojos. Gracias a los ataques de epilepsia que tenía con frecuencia, su madre la llevó al hospital y debido a esto, los abusos que su padre le practicaba fueron descubiertos. Después de 20 años de lucha constante, Linda por fin pudo llevar su caso a la corte. En el juicio se le permitió testificar como Symphony y otras 5 personalidades, cada una de las cuales había sufrido diferentes aspectos del abuso. Lo hizo frente a una única jueza porque los abogados consideraron que el caso era demasiado traumático para ser presentado ante un jurado completo. Richard Haynes se declaró culpable de 25 cargos de abuso sexual infantil. A pesar de eso, su condena fue demasiado corta, ya que solamente fue sentenciado a 49 años de prisión. Al conocer los abusos de los que su hija fue víctima, su madre decide divorciarse de su esposo Richard. Actualmente, Linda y su madre viven juntas y ambas dependen de sus pensiones para subsistir, a pesar de que Linda obtuvo una licenciatura, una maestría y un doctorado en estudios jurídicos y filosofía. Se le complica un poco trabajar a tiempo completo. Y aunque este video es muy cortito, en su libro ella nos cuenta muchísimo más a detalle cómo es que estas personalidades le ayudaron a sobrellevar un poco el abuso que le causó su padre. Y quiero finalizar con una frase, ya que este caso marca un antes y un después, ya que debido a su condición, digamos que este trastorno, fue un poco difícil para ella que las autoridades la escucharan. Si alguien tiene trastorno de identidad disociativo como resultado de un abuso, ahora es posible que se haga justicia. Pueden ir a la policía y contarlo, y les van a creer. Su diagnóstico ya no es una barrera para que se haga justicia. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar un like y suscribirte. Adiós.